Bienvenidos a todos a un nuevo episodio. Volvemos al plató y hoy me hace especial ilusión grabar este episodio porque tenemos con nosotros un invitado muy especial, alguien que no solo ha vivido en primera persona algunos de los momentos más importantes de la historia reciente de España, sino que también los ha analizado y reflexionado desde su experiencia profesional y personal. Nuestro invitado de hoy es Jaime Serrano de Quintana, un respetado abogado en Gerona, licenciado en Ciencias Políticas, diplomado superior en Criminología y graduado en Ciencias de la Religión y ahora finalizando el posgrado. También licenciado en Derecho Canónico y presidente de la Asociación Cultural Gerona Inmortal, o sea que tenemos una persona de verdad. Jaime vivió durante el franquismo y fue testigo directo del periodo de transición democrática. Su mirada es valiosa no solo por lo que vivió, sino también por cómo lo ha interpretado con los años. Jaime, bienvenido aquí, es todo un honor estar contigo. Encantado de estar en tu programa, encantado de estar en Vic, la ciudad de Jaime Balmes. Muchas gracias, Jaime, por venir. Y en este episodio hablaremos, pues como os he dicho, la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura de Franco y la transición democrática. Para ubicarnos un poco al oyente, estamos hablando de un periodo que arranca con la proclamación de la Segunda República en el 31, continúa con la Guerra Civil entre el 36 y el 39 y se prolonga con casi 40 años de dictadura franquista hasta la muerte de Franco en el 75. Después España vivió una etapa de profundas transiciones durante la transición hacia la democracia. Y el Jaime viene a explicárnoslo. Jaime, preséntate un poco y así que introducimos con tu infancia un poco. Mi infancia, no es que tenga gran importancia. Yo nací el 25 de septiembre de 1947. O sea, yo no viví la guerra, he vivido la posguerra, con cierta lejanía ya, y el desarrollo del régimen de Franco. Bueno, yo nací en una familia de clase media, no alta, sí o alta, pues, o sea, no una familia humilde, porque en el sentido humilde económicamente, yo con todos mis respetos, yo no quiero ofender a nadie. Vamos, no quiero decir que fuera de una familia de la alta burguesía, ni de nada. Mi padre era militar de carrera, mi madre procedía de una familia de abogados muy conocidos de Gerona. Cierto que la familia de mi madre fue muy importante en el siglo XIX en Palafrugell y en Torroella, en la provincia de Gerona. Eso es muy largo de explicar, que no viene al caso, pero bueno, es una familia, dijéramos, bienestante, para decirlo en un sentido, porque eso es muy complejo decirlo, ¿dónde está la definición? Ni una familia muy rica, ni una familia muy pobre, la verdad. Jaime, explícanos un poco tu infancia, cómo recuerdas la infancia, si había muchas diferencias sociales y, bueno, cómo era vivir con Franco en la infancia. Bueno, mi infancia, claro, tú no te das cuenta de las diferencias sociales que puede haber. O sea, estás dentro de una burbuja. Yo estaba muy bien, estaba situado bien. O sea, yo no pasé hambre, ni era una familia bien considerada. Los militares estaban muy bien considerados, sobre todo los de alta graduación, con mi padre. Mi familia, te digo, que era muy conocida en Gerona. O sea, yo estaba en el centro social, si no económico, en el centro social de la vida gerundense. No te das cuenta de todo. Yo, que había clases de diferencia social, yo creo que sí, realmente había, porque hubo una migración del sur y había un clasismo que existió hace años ya, el campesinado, el mundo obrero, la clase media que se fue forjando en el franquismo, la clase media, y las altas esferas económicas que yo no pertenecí. Pero bueno, yo creo que en general cada uno cuenta la feria según le va. Esto es muy subjetivo también. Yo ahora no quiero aquí sembrar un dogma. Hubo gente que mejor lo pasaría peor, no digo yo que no, otra gente que lo pasó mejor, otra gente... Pero lo que sí creo honradamente es que se fue ampliando poco a poco el bienestar social y económico. Es decir, los trabajadores que iban en el acabaron teniendo coche, la cosa fue mejorando socialmente. Claro, después de una guerra y lo que había antes, claro, es difícil mejorar de golpe, ¿no? Y esto, por ejemplo, se nota en una cosa muy clara, la sanidad pública, lo que hizo Franco con la seguridad social, los hospitales, se nota mucho también en las viviendas sociales. Cerca de 8 millones de viviendas sociales se hicieron, bien por el Patronato Social de la Vivienda, bien por la obra sindical del hogar. Y en estas casas, que eran subvencionadas y tal, pues cupieron todos. Que había gente humilde, es que a mí no me gusta la palabra decir humilde, pero de las clases trabajadoras, si quieres, clases medias, clases altas. Hubo gente, yo por ejemplo, yo he vivido después de vivir en el centro de Gerona, fui a un barrio de esos protegidos, San Narciso, y yo te digo que en esas casas, dice, no, es por el franquismo. Había gente de Franco, evidentemente, pero había gente que no había estado con Franco.
había estado en la República, luchando obligatoriamente muchos, y otros que fueron militantes políticos de izquierdas y vivían allí, ¿no? Y yo creo que que este barrio no sería una excepción, sería en general de todo. O sea, yo creo objetivamente que fue una mejoría social, fuimos el noveno país industrial, y fue objetivamente un aumento del bienestar económico y social de todos. Y cuando digo de todos, digo de un lado y de otro. Vamos a ir pasando de temas. Sí, Vamos, si quieres, ya un poco antes, a la Segunda sí. República, como te he dicho antes. Quiero que definas un poco cómo fue la Segunda República y si fue una buena. Bueno, yo te he dicho antes que yo no viví la Segunda República, pero por lo que he estudiado, en primer lugar, la Segunda República fue ilegítima de origen. Ilegítima de origen porque nació de unas elecciones municipales. Elecciones municipales que no tenían que determinar un régimen político, eso de entrada. Pero es que además, en esas elecciones municipales, el pueblo revolucionario tomó las calles, porque las candidaturas monárquicas, en general en toda España, ganaron esas elecciones municipales. Las candidaturas republicanas ganaron en las capitales de provincia, con alguna excepción. Por ejemplo, en Gerona, no. En cambio, la provincia sí ganó las candidaturas republicanas. Pero realmente ganaron, por ejemplo, monárquicos en Pamplona, en Lugo, en Teruel, en algunas Palma de Mallorca. Pero quiero decir, no ganaron en las capitales de provincia, ganaron las candidaturas republicanas. Pero en los pueblos, que además había una ley que había claramente que cuando había candidatura, pues si había una candidatura automáticamente salía elegida esa candidatura. Y entonces, pues realmente pasó esto, que fue ya una toma de poder absoluta, ilegal, ilegítima en cuanto a origen. Tanto es así que Miguel de Unamuno, que más bien tenía ideas republicanas, dijo, los republicanos no trajeron la república, sino la república trajo a los republicanos. Lerroux, que era republicano del Partido Radical, dice, bueno, a la monarquía le hemos puesto el gorro frigio haciendo un nombre alusión a la Revolución Francesa. O sea que los propios republicanos sabían que no habían ganado la república, pasa que se tomó el poder. La primera población donde se hizo la bandera republicana fue en Éibar, porque hay que decir que a nivel provincial, de hecho que las poblaciones ganaron los monárquicos, excepto las capitales de provincia. A nivel provincial, ganaron los candidaturas republicanas en las 4 provincias catalanas, en Vizcaya, en La Rioja, en Huesca y en Córdoba. En Madrid un empate. Bueno, pues la primera localidad donde se hizo la bandera republicana tricolor fue en Éibar, que era un pueblo que además un señor que se llamaba Amadeo Careaga, que por cierto, este señor fue después amenazado y extorsionado por ETA, es curioso, y murió de tristeza. Es una cosa curiosa, pero fue el hombre que le puso la bandera, porque era el más joven, era del Partido de Acción Republicana, de Azaña, no era ni comunista ni anarquista, era de Acción Republicana, era el partido de Manuel Azaña, que hablaremos después si quieres. Pero este fue el primero que puso la bandera republicana. Después, claro, hubo todo el conflicto, la cesión. Evidentemente, la monarquía de Alfonso XIII era débil. No estoy aquí haciendo ahora una apología del sistema monárquico liberal, ni de Alfonso XIII, ni mucho menos. Cierto es que Alfonso XIII tuvo una propuesta del general Cavalcanti, que era el jefe de Cámara militar, que le dijo, Majestad, hemos de permanecer aquí. También el ministro de la Cierva y Bugayal le dijeron, no, también el coronel Beigbeder, que era uno de sus estudiantes, monárquico, le dijeron, no, Majestad, ha de quedarse aquí porque no ha ganado la República, es que esto es un golpe de Estado, que es lo que fue. No, me voy para no crear conflictos, no crear tratamiento de sangre. Se fue a Roma, a Francia primero y después a Roma, por cierto, a la Roma fascista, dicho sea de paso. Es decir, que él se fue, pero entregó el poder de una manera, no renunció al trono, y ya veremos, yo no quiero líos, no quiero más guerras, que decía, pero esto fue una entrega del poder al poder. Un poder porque se tomó el poder a la brava. Como también fue ilegítima las elecciones del Frente Popular del 76. Pero esto es otra historia, tú me has preguntado sobre la República.
Sobre la República. Bueno, pues la República, no digo que hubiera gente honesta, había mucha gente que estaba muy disconforme con la monarquía. Había mucha gente disconforme también con el trato que había hecho Alfonso XIII a General Primo de Rivera. O sea, no solamente la izquierda, pero había mucha gente de derechas no estaba de acuerdo. Bueno, no voy a entrar en cada caso, porque cada caso es cada caso. Pero lo cierto es que la República pues, fue ya ya empezó con demagogias. Empezó porque la Constitución republicana se aprobó en diciembre del 31. Pero antes de la Constitución republicana se promulgó una ley que se llama de la Ley de Defensa de la República, con lo cual daban al Poder Administrativo facultades, o gubernativo facultades, para suprimir, prohibir o encarcelar a cualquier persona que se opusiera al nuevo orden republicano. Esto ya antes de la propia Constitución republicana. Esto es importante. Que a pesar de la libertad que se decía, pues ya impusieron ya una ideología totalmente totalitaria en ese sentido. Después la República tuvo para mí tres grandes fallos, resumiendo porque esto sería para largo. La primera, garantizando la libertad religiosa, con un artículo 26, entre otros, muy atacante de la religión y de la Iglesia, totalmente prohibición de enseñanza, de industria, la prohibición de muchas cosas de la Iglesia, que en una persecución concretamente contra la Compañía de Jesús. Se decía las órdenes que estuvieran controladas o sometidas a un poder extranjero. Se refería a los jesuitas por el voto de obediencia al papado, al Vaticano. Bueno, todo esto el 26 ya, y algunos artículos más ya eran antirreligiosos, pero en estado laico, que lo decía claramente, y laico significaba evidentemente una persecución, no digo sangrienta en principio, pero sí incruenta a la religión. A pesar de esto ya empieza con que la República cojea por ahí. Pensemos que el presidente de la República, el primero, era don Niceto Alcalá Zamora. Don Niceto Alcalá Zamora, cordobés, era un hombre católico que había sido monárquico, tuvo un problema personal, creo, con la monarquía, montó después un partido liberal demócrata, con otro exmonárquico. Es curioso que la República también atrajeron exmonárquicos, no solamente republicanos, sino exmonárquicos, como es el caso de Alcalá Zamora y como es el caso de Miguel Maura. Y incluso como el caso de Melquiades Álvarez, que es otra historia. Bueno, pues Alcalá Zamora dijo: queremos una república con curas y obispos. Queremos una república que entronice a San Vicente Ferrer. Sin embargo, eso decía en abril, 14 de abril, que hecho este golpe de Estado que hubo. Sin embargo, el 11 de mayo, hace unos días sería el aniversario, se quemaban iglesias y conventos en Madrid y en otras ciudades de España, con la complicidad o el cubrimiento del propio gobierno republicano. Porque en Madrid, por ejemplo, se permitió, y en Málaga concretamente, el incendio de Málaga, las iglesias de Málaga, fue presidida por el gobernador civil y el gobernador militar. General que los hombres de orden presidían la quema de las iglesias. Y un detalle concreto, me voy un poco a la relación familiar, la jurisprudencia personal, y perdonarme, no sé si me quiero hacer pesado en esto, pero mi padre en ese momento, del 11 de mayo, estaba en Madrid, era teniente del ejército, y estaba haciendo un curso de tiro, los tiros de tanques y carros de combate. El director de esa academia era el coronel Romerales, que era republicano e íntimo amigo de Azaña. Íntimo amigo de Azaña porque decía, cuando hablaba de él, no decía señor presidente, decía sí, porque Manolo me ha dicho, Manolo era Azaña. Y además tengo entendido que era masón también, pero es otra historia. Total, que con la quema de iglesias, Miguel Maura, que repito, exmonárquico, ojo, le dijo: bueno, hay que proteger la calle, porque eso no puede ser. Y entonces el coronel Romerales, obedeciendo órdenes, no sé, porque la Guardia de Salto se creó en el año 32, pero había Guardia Civil, en fin, mandó a la calle estas tropas, yo no sé si algunas tropas más, pero mandó a estos estudiantes de tiro, que eran unos tanques o carros de combate Fiat con 2 plazas,
a proteger la calle, el orden público. Pero fíjate bien, esto no se cuenta en los libros de historia, pero yo te lo cuento porque para eso estoy aquí. Con una orden que no se podía emplear las armas. Es decir, salían un poco como inhibitorios, como asustadizos, pero que no se podía disparar. Y a mi padre en concreto le destinaron a proteger el Banco de España, ese que está en la calle Alcalá en Madrid. Pero mi padre dijo, iban dos, él y el sargento Cenzano se llamaba. Dijo, yo no voy a dejarme que me linchen aquí, eso estoy metido en cócteles Molotov y nos van a matar. Yo desobedezco la orden y cargó. Lo cierto es que no hubo ese asalto al Banco de España, que era lo que se rumora, que después pasó el año 34 en Oviedo. En Oviedo se asaltó el Banco de España y después se asaltó el año 36, que eso es otra historia. Pero en ese momento, 31, se quemaron iglesias, se quemaron, por ejemplo, el convento de los jesuitas, quemándose 80.000 incunables, antes de la imprenta. O sea, se quemó no solamente, sino fue una quema de iglesias que realmente se destrozó no solamente la religión, sino también la cultura. Esto pues, fue el primer fallo de la República. Segundo fallo, el año 34, cuando la CEDAS, el partido de derechas de José María Gil Robles, gana las elecciones, aliado con el Partido Radical, que fue evolucionando hacia la derecha. Radical eran de izquierdas, pero poco a poco fue yendo hacia la derecha. Tanto es así que Alejandro Lerroux acabó hablando bien de Franco y apoyando a Franco. Pues bien, en ese momento, cuando gana en el año 33 la derecha, la izquierda, socialistas en concreto, el PSOE, después se añadieron los comunistas y anarquistas, pero fue el PSOE con Largo Caballero y también con Indalecio Prieto, que era la parte moderada del Partido Socialista, que por cierto, Indalecio Prieto, en sus obras completas, en sus memorias, se arrepiente de esto. Asaltaron y tomaron el golpe de Estado de Asturias. El de Cataluña fue otra cosa, fue el de Companys, que sí que hablamos, pero fue las dos, la de Asturias y la de Cataluña, las que ya rompieron el régimen democrático. Es decir, que cuando Franco se le envía por el ministro Hidalgo a que solvente el tema de Asturias, lo que hace es defender el orden republicano. Pero ya es el segundo fallo, ya se toma, aparte el de Asturias y el de Cataluña con Companys. Aparte que se extinguió en otras cosas, en otros puntos pequeños que no tuvo con altos. Por ejemplo, en Navás, que es un pueblo cercano aquí, cerca de Marrés, se mató al cura, al párroco. Por ejemplo, en San Sebastián se asesinó al presidente del círculo tradicionalista, se llamaba Carlos Larrañaga, no sé si era pariente del actor, posiblemente sí, pero sí, hubo conatos. Y después el tercer fallo, la tercera quiebra del orden republicano, podemos circunscribirlo al asesinato de José Calvo Sotelo, el 13 de julio del 36, cuando la policía de asalto con militantes socialistas mandadas por un capitán de la Guardia Civil llamado Fernando Condés, ligado a Indalecio Prieto, miembro de la Unión Militar Republicana, que era una agrupación formada de socialistas y republicanos militares, que después se fusionaría con la UMA, la Unión Militar Antifascista de Signo Comunista. Sería después la UMRA, pero en ese momento era la UMR. La UMR, después además de la muerte de Alfonso Castillo, que era un teniente de la Guardia de Asalto, que era instructor de las Juventudes Socialistas, fue asesinado también, pero ello a consecuencia de asesinatos del rey y de otros, de la Feria de Reyes, perdón, y de otros. Bueno, pues Calvo Sotelo fue cuando el jefe de la oposición, Calvo Sotelo, dice, bueno, si la Guardia Civil me entrego, no hay problema. Y su mujer dice, cuidado, no, hombre, es la Guardia Civil. Pero el capitán Condés, con dos tenientes de asalto, el teniente Alpuente y el teniente Moreno, con milicianos socialistas, entre ellos José Cuenca, que era de la escolta privada de Indalecio Prieto, con Ordóñez, que era un militante socialista importante, de la Juventud Socialista, y con Santiago Garcés, entre otros, que Santiago Garcés después fue director general de seguridad, y después fue además jefe del SIM, dicho sea de paso, eso más tarde, ya en el 36. Estos asesinaron a José Calvo Sotelo. Aquí quiebra. Y piensa una cosa, que también iban a buscar
a José María Gil Robles, para que estaba afuera, y también querían buscar a el señor Goicoechea, que era el jefe de la oposición monárquica también. Pero vamos, la quiebra del asesinato de Calvo Sotelo es ya, vamos, el asesinato, perdón, de Calvo Sotelo es la tercera quiebra que para mí tiene la Segunda República. Y esto aceleró, evidentemente, la idea del alzamiento nacional, porque Calvo Sotelo tenía muchos simpatizantes en el movimiento nacional. Vamos, lo que sería el movimiento nacional en toda la derecha y en muchos sectores del ejército. A mí me excelente intervención, la verdad. Me ha quedado claro. Yo creo que has dicho muchas cosas y vamos a hablar, si quieres, creo que lo resumas un poco, la persecución de iglesias que tuvo bueno, durante la Segunda República, la gente de izquierda, todo lo que sufrió la iglesia. Creo que nos explicas un poco esta persecución. Bien, aquí hay dos etapas distintas. Una, la republicana, que te he dicho, que fue la propia ley de la propia Constitución, la expulsión del cardenal Segura, que se opuso la expulsión de los jesuitas por esa cuestión que he dicho antes del voto de obediencia al papado, el cuarto voto que se llamaba. Todo esto, vamos, la restricción de las decisiones religiosas, se suprime ahí viene una ley de confesiones religiosas, se cierran todas las religiones, los conventos religiosos, las educaciones, se hace laica. Los curas podían ser profesores de instituto, eso sí, si eran profesores con un señor normal, la literatura era profesor de historia, pero la enseñanza religiosa estaba prohibida y realmente perseguida. Esto fue ya, aparte de la ley del divorcio, que entonces era anticatólica y muchas cosas más, y la enseñanza incontrolada fue la expropiación de comercios de religiosos, se les privaron todo tipo de actividad económica, se les asfixiaba, es más, se prohibió la subvención a los centros religiosos. Esto era la república, dijéramos, laicista, de principio, que era una clara raigambre masónica, eso no hay que olvidarlo. Y después viene ya el periodo del Frente Popular, del 36-39. Allí ya no es ya la persecución teórica y práctica administrativa o gubernativa, sino ya hay una persecución cruenta. Primero por los anarquistas, y no solamente matan religiosos, tú me has preguntado ahora por los religiosos, bueno, curas religiosos, monjas, muchos, 7.000 y pico más 11 obispos, ¿no? Una persecución primero anarquista, sanguinaria, y después también socialista y comunista a nivel de Checa. Primero eran las partidas que llamaban incontroladas, que de incontroladas no tenían nada, llamaban patrullas de control, mucho de milicias, patrullas de control, los comités revolucionarios locales, los comités antifascistas, que marcó Luis Companys, que después se disolvieron, pero de momento fueron de los comités, de los consejos municipales, asesinatos por ser religioso y por ser católico. Incluso se mataron a republicanos por ser católicos. Cuidado, esto es otra historia. Pero bueno, volviendo al tema, decirte que esto fue la persecución primera, los anarquistas, pero después también los comunistas y socialistas persiguieron a la Iglesia de otra manera, de la manera chequista, de la manera tipo Stalin. Piensa que la palabra checa, que eran cárceles de tortura, era un anagrama del ruso que significaba Comisión para la Depuración de Delitos de Contraespionaje, Sabotaje y Corrupción. O al revés, corrupción, sabotaje y contraespionaje. Entonces, aparte estaba el SIM y por los barcos prisión, pero esto, la persecución religiosa fue sistematizada por el propio gobierno republicano, que era ya marxista, era del Frente Populista, que eran lógicamente los rojos, porque una cosa es ser rojo y otra cosa es ser republicano, y es otro matiz que hay que hacer, ¿no? Pero no todos los republicanos estaban en la línea de asesinatos. Por ejemplo, en Gerona había un concejal que era republicano, masón, si quieres también, espiritista, además, se llamaba Vinardell, que murió de tristeza por los desmanes que hacían la extrema izquierda. Podía ser incluso un hombre que después fusiló a los nacionales, que era Carlos Rahola, era un hombre honesto, republicano, pero decía a mi abuelo, que en paz descanse, decía, això no pot ser, això s'acabarà. Con nosaltres venem de veritat, aquesta gent té que desaparèixer. Eso lo decía Carlos Rahola a mi madre, hablando con mi abuelo también, ¿no? O sea, hay que decir que había republicanos que tampoco estaban de acuerdo con las matanzas. O sea, no vamos a poner todos en el mismo saco, ¿eh?
pero quiero decir que el periodo, también es cierto que algún caso de algún anarquista, digamos, salvaron a algún cura, todo hay que decirlo. Sí, por motivos personales pudieron salvar a algún cura. La catedral mismo y San Félix, que era la iglesia, yo te digo, es importante, fue salvada por algunos hombres de izquierdas. En realidad lo salvó un miembro de Acción Republicana Catalana, un partido realmente moderado, entre la derecha de la Lliga y la izquierda republicana. Después se marchó al exilio, se llamaba Fiol. También terminó Ordaola en favor, que es un disbarat, que es que voleu fe. Un anarquista se llamaba Gómez, que era un profesor de gimnasia de los falangistas, precisamente. Bueno, algunos republicanos también pagaron algunas cosas, pero no todos pudieron. La cierto es que la desbandada fue horrible. Y ellos lo han reconocido porque ahora aquello fue un desastre. Y esto fomentó que pedíamos la guerra. Que implique dos personas importantes durante esta época para terminar ya este tema. Empezamos hablando, si quieres, de Luis Companys, ¿vale? Y luego ya vamos a Lorca, García Lorca. Bueno, Luis Companys, los personajes muy distintos. Luis Companys joven era un hombre de familia carlista, como también lo era Macià. Era de un pueblo de Terrateig, de aquí de Lérida. Y Luis Companys empezó dentro del Partido Reformista de Melquiades Álvarez. O sea, estaba dentro de un partido español. Melquiades Álvarez, que después lo mataron también en el 36, a pesar de ser republicano y ser masón, por cierto. Melquiades Álvarez fundó un partido que se llamaba Reformista, que era la izquierda, para que nos llamamos, del Partido Liberal, que era la izquierda constitucional. Debemos retroceder al 76, a la Constitución de 1876, para que nos entendamos, ¿no? Dos partidos políticos, el conservador y el liberal, que eran los partidos que sostenían el esquema monárquico constitucional después del golpe de Martínez Campos de 1874. Bien, esos dos partidos que tenían a su derecha, los carlistas, no estaban en el juego político, o estaban en contra, y también a su izquierda los republicanos y después los socialistas. Los socialistas se fundan en 1879, el 2 de mayo concretamente, y ya más tarde los comunistas. Evidentemente el movimiento anárquico que ya existía, aunque claro, la FAI como tal se funda en 1927. Pero bueno, volviendo al tema, esos dos partidos eran la derecha y la izquierda, pero no funcionó, se fue fragmentando entre el propio Partido Conservador y el Partido Liberal. Eso es otra historia que no vamos a entrar porque nos llevaría muy lejos. Lo cierto es que dentro de esto hubo un partido que se llamaba la izquierda dinástica, un plan popular, que era más a la izquierda que el Partido Liberal, que llamaba liberal progresista. Los conservadores se llamaban liberal conservadores, los otros eran liberales progresistas. Por cierto, partido al que pertenecía un bisabuelo mío, materno, por dicho sea de paso, el padre de mi abuelo materno. Bien, pues este liberal progresista se fundó un partido más a la izquierda, pero que al final aceptó la monarquía, pero siendo la izquierda constitucional más izquierda. No sé si me explico. No llegando a los anarquistas y a los republicanos, pero siendo la izquierda más izquierda dentro del arco parlamentario o dentro del binomio conservador-liberal. ¿Me explico? Este era Melquiades Álvarez. Pues bien, Luis Companys empezó en política ahí, en un partido reformista. Después estuvo en un partido que se llamaba Federación Democrática Republicana, o algo parecido. Y cuando se funda Esquerra Republicana de Cataluña en el año 31, se integra, que la fundan en Gracia y en Sants, se fusionan con Macià. Macià, Luis, Macià, no, los caballeros, Macià era militar de ingenieros, era teniente coronel de ingenieros. Que este hombre se enroló en el separatismo, el de Estat Català, que era el partido realmente separatista, no era Izquierda Republicana de Cataluña, el partido realmente independentista, como digamos ahora, que a mí no me gusta la palabra, ya diré por qué si hace falta, era Estat Català. Pues bien, Macià y Llucià, pues Francesc Macià i Llucià, era teniente coronel de ingenieros, se ingresa en Estat Català. Pero Estat Català, que es más, ahora me desvío a lo mejor, crea el año 25 una constitución
Republicana Catalana, con la bandera de la Estelada, que viene de Cuba. Eso, y bueno, y los atentados de Cardona, de uns altres sols, que es un grupo que intentan contra en Sitges, intentan el 25 también contra el rey. Y Macià intenta dar un golpe de Estado entrando por Paz de Molló con un grupo de 300 milicianos o voluntarios, entre ellos algún italiano y francés, en Porlot, que fracasa, por ahí fracasa en Porlot, no, fracasa. Bueno, este incidente con los ingenieros después ingresa en eso que se llamó la izquierda republicana de Cataluña, para diferenciarla de la izquierda republicana de Azaña, que es otra cosa. Entonces, Jouet, Companys Jouet, pues entra en relación con Macià también, aunque nunca se entendieron bien, pero bueno. Y lo curioso es que de Macià, y esto no se dice, pero hay que decirlo, se hace anti-español o separatista porque, a lo mejor que tenía razón, yo no voy a entrar ahí, él se consideraba que tenía derecho a una condecoración que no se la dieron. Que es posible, porque también aquí había sus más y sus menos. Pero bueno, él se hace independentista o separatista y ahí se engloba Companys. Pero Macià era más independentista aún que Companys. Companys en realidad era un hombre que había defendido a los rabassaires. Era un republicano defensor de los rabassaires. Y es curioso que hoy otra cosa. Luis Companys tenía un despacho de abogados que ponía Luis Companys Jouet, abogado. Y en el mismo rellano había el jefe de Falange Española territorial, que después lo mataron en el 36, que era de Castelló de Ampurias, por cierto, Roberto Basas, o Ruber Basas, que ponía Basas, advocat. Fíjate qué cosa, el falangista le ponía advocat y en cambio el republicano catalanista ponía abogado. Esto es un detalle, pero bueno, entonces Macià entregó, aparte de la revolución del 34, que fracasó, que él proclama, fíjate que Companys no proclama la independencia de Cataluña como tal, las cosas como son. Él proclama la República Catalana dentro de la República Federal Española. Era una cosa híbrida, sería como una confederación de Estado o como un Estado libre asociado de España. No era claramente independentista, pero tampoco españolista, como quería Macià con el Paz de Molló. Bueno, eso fue el 34, ya otro que he dicho antes, esto una rotura con lo de Asturias del régimen democrático, que fue eliminado por el general Batet y todo esto y se acabó. Bueno, hubo sus muertos, su sangre, en general hubo muertos. Mi padre tuvo que defender después de oficio a algunos de los que estuvieron en el levantamiento de Companys, del 6 de octubre del 34. Eso de aparte. Pero lo que quiero decir es que Companys fue ya el primer error, pues esto, ya rompiendo el régimen constitucional, ya no me refiero de España, sino del régimen constitucional democrático. Y el 36 ya es el colmo de su desfachatez, porque frente a los consejos del comandante Escofet, que era republicano, que mandaba los votos de escuadra, del comisario Ortega y de la propia Guardia Civil, del coronel Escobar y del general Aranguren, que era el que mandaba la Guardia Civil en toda Cataluña, frente a los consejos de ellos para no entregar las armas a los anarquistas, dijo: Companys, catalans, compañeros, companys, Cataluña es vostra. Y entregó las armas a Ascaso, a García Oliver y a Durruti, a los anarquistas. Los anarquistas que hicieron con el poder en Cataluña gracias o como causa de Companys. Después Companys se apoyó en los comunistas a consecuencia de los sucesos del 3 de mayo, 4 de mayo del 37, donde hubo una guerra intestina entre los anarquistas y los del PUM, Partido Obrero Unificación Marxista, que eran comunistas disidentes de la línea de Stalin, contra los comunistas y socialistas. Y digo socialistas y comunistas porque en Cataluña se habían fusionado. Cataluña fue la única zona de España donde se fundó un partido que unió a 4 partidos socialistas. El Partido Comunista, propiamente dicho, de Miguel Valdés, el Partido Socialista de Ramón Vidiella, la Unión Socialista de Comorera y de Gabriel Alomar, y también el Partido Proletari Català,
Estat català, que era una rama de Estat català. Estat català se dividió en 3 partes también. La que se fue con Macià, la que se hizo comunista y siguió en el PSUV, y otra que era propiamente separatista, que era el de nosaltres sols, que eran los de los hermanos Badía y los de Josep Dencas. Josep Dencas, que por cierto se fue a Italia fascista. Porque una cosa que no se dice también, a lo mejor me salgo del guión, pero es que Estat català, pues el propiamente separatista, fue a ver a Mussolini para que apoyara un Estado catalán. Fue en febrero. Es más, fusionaron las juventudes que republicana con la Estat català como los fascistas italianos, desfilando con un verde oscuro. Entonces, Dencas, cuando estalla la guerra, se va a Italia, a la Italia fascista. No está aquí, se va allá, porque aquí habían matado a los hermanos Badía, pero los habían matado también por orden de Companys, que es otra historia. No, lo mató un anarquista, se llamaba Justo Bueno, pero obedeciendo a Companys. Además por un problema de tipo sentimental, no político. Pero bien, volviendo al tema, Dencas pasa la guerra en española, pero en Italia, después se va a Argelia, después va a Suiza, a Montera, era médico, Josep Dencas y Puigdollers, que trabaja en un banco, en la Constitución Suiza. Bueno, esto era en cuanto a Estat català. Entonces, esto venía que el PSUC era el Partido Socialista Unificat de Cataluña, que era de los 4 partidos, comunista, socialista, proletario y catalá, y Unión Socialista de Cataluña. Pues bien, aquí eran los socialcomunistas, que eran juntos, que eliminan a los anarquistas, y al PUM, que no solamente los eliminan, sino que los encarcelan y les persiguen. Matan a Andreu Nin, que era un dirigente comunista, y lo matan en Cadenares, y le preguntaban, ¿dónde está Nin? ¿Aún es en Nin? Y en Salamanca, en Berlín, porque decían que se había ido con los nacionales, que no es verdad, lo matan ellos. Y en las cárceles, y acabo con este punto si quieres, en las cárceles había los del PUM con personas de derechas, personas nacionales. Y cuando llegan los de Franco, resulta que abren las cárceles y se van los del PUM y se van también los otros. En Mataró, por ejemplo, que estaba un tío mío también, de hermano de mi madre, pues se salieron, y los militares, dijéramos, salieron, los falangistas y tal, salieron en plan de orden militar, y los del PUM salieron cada uno capiquipugui. Esto es otro detalle, ¿no? Pues esto es lo que Companys hizo. Después se entregó esto a los comunistas, con lo cual implica que, en el fondo, la izquierda republicana y la Generalitat acabaron siendo un cero a la izquierda quien mandaban en los comités revolucionarios. Jaime, yo quería decirte que bueno, el Luis Companys tiene el nombre de un estadio Luis Companys. Qué bueno. ¿Por qué crees que se le da a esta persona que se ha hecho todo esto el honor de tener el nombre de su estadio? Y incluso en Cataluña, cada año se honra, ¿no?, el día de su muerte y tal, porque también he leído otras cosas y tal, he leído que Luis Companys tiene cierto número de bajas en sus espaldas, que murieron mucha gente durante Sí, su claro. época. Más de 10.000 personas, 8.000 personas, claro, bajo sus órdenes, porque permitió el asesinato de Companys. Tengo que decir, por ejemplo, un caso, no voy a decir los casos concretos. Uno, el de Sara Jordà. Sara Jordà era una señora de Figueras, que narraron después, que ayudaba a pasar a la gente a la zona nacional. Y entonces la detienen, y entonces interviene incluso el cónsul de Inglaterra a su favor. Y dijo, el poble català paga als seus traïdors, o algo así. No perdona a los seus traïdors. O sea, que permitió, ya el propio Companys, cuando el 36, que en Radio Barcelona, decía, con acento de Lérida, que decía, Companys catalans, l'hora de la vostra venjança és ara. Feu el que tingueu que fer. Eso lo hacía Companys. A Companys incluso, mucha gente de los republicanos fueron a pedirle protección, porque estaban perseguidos por los anarquistas. Ojo. Y el año 36, todo el mundo habla del exilio del 39, pero nadie habla del exilio del 36. Hombres como España, como el propio Escofet, como Ventura y Gasol, que le avisaron con la muerte, porque Ventura y Gasol, que era de Esquerra Republicana, era antiguo seminarista, había salvado a obispos y a curas. Mediante el Cruz Roja, entre ellos, salvó al obispo Cartañán de Gerona. Entonces ya estaba amenazado por los anarquistas, porque era un clerical. Y se marcharon antes de acabar la guerra, se marcharon ya en octubre del 36.
porque tampoco estaban de acuerdo, porque tenían miedo. Andreu Abelló, que fue presidente del Tribunal de Casación de Cataluña, sufrió 2 atentados. 2. Iba con escolta al cine. Ojo, estoy hablando y esto no de los franquistas, eran los propios anarquistas, porque consideraban que eran radicales, que eran de derechas, que eran moderados. Entonces eso tenía un aspecto de, claro, pero todo esto, lo de Sara Jordà es clarísimo. Hay que decir una cosa que se desconoce, creo que la mayoría va a sorprender. Luis Companys tenía un sobrino que era falangista en Zaragoza, al cual yo he conocido personalmente. Ahí llamaban Companys. Pues bien, este hombre le salvó la vida, su tío, en las racias por persecución, le salvó la vida Companys. Pero vamos, la verdad es que Companys, de general, pues dejó matar a todo el mundo, que posiblemente Macià no hubiera sido así. Pero compañero sí lo fue, es la gran verdad. Jaime. ¿Y por qué es el estadio? Bueno, pues es un homenaje. ¿Por qué? ¿Quién lo maneja? Pues los partidarios. Porque se crea el mito, es necesario crear un mito. Y entonces Companys es el mito de la izquierda republicana, cuando realmente no saben muchos lo que realmente hizo o dejó de hacer. Pero claro, convienen, todos los partidos tienen sus mitos y han mitificado al señor Companys. Han montado el estadio de Companys, del nuevo estadio, que por cierto, el nuevo estadio fue creado gracias a Franco. Porque si Franco, el gobierno de Franco, no hace de una zona urbana no urbanizable, no la convierte en urbanizable, no se hubiera podido pagar el Camp Nou. Eso tampoco se dice, pero la verdad es esa. Y ahí intervienen Muñoz Grandes. Eso lo había escuchado. Eso lo había escuchado. Sí, bueno. Jaime, si quieres, vamos a ir acelerando un poco. No, lo bien basta. Lo digo porque si no, no nos dará tiempo y es un placer estar aquí hablando, pero quiero hablar de todos los temas. García Lorca. Quiero que no en su personaje como tal, sino en su muerte. Sí. Explica un poco la muerte de García Lorca, porque no sé si te han dicho mitos, si no, ¿cómo ha sido? Hay parte de mito y parte de verdad. La muerte de García Lorca es triste y desgraciada. A ver, García Lorca no era un hombre de izquierdas tampoco. Era un poeta, bohemio, si quieres, muy... Tenía relación con José Antonio Primo Rivera, ¿verdad? Bueno, con relación ninguna exactamente. José Antonio miraba a García Lorca y García Lorca tenía una cierta simpatía más o menos sobre José Antonio. Lo que sí tenía García Lorca era relación con los falangistas locales. Eso sí, los hermanos Rosales, que intentaron protegerle. García Lorca tenía mucha enemistad con mucha gente de derechas de Granada, porque se metía con ellos. Es más, la casa de Bernard de Alba, pues en el fondo es un ataque a una parte de su familia, ¿verdad? Porque tenía problemas entre familiares por cuestiones de herencia. Y creo que los que instigan la muerte de García Lorca es esta gente. Que uno de los que organiza esto es un tal Mariano Ruiz Alonso, que era de la Ceda, que provenía de Salamanca, que la Falange no la admitió, por cierto, que era padre de las artistas Eva Penella, Elisa Montes y Teresa Gálvez, que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Era un hombre de derechas, pero de la Ceda. Bueno, esos son los que montan todo el aparato del asesinato. Eso fue un hecho muy desgraciado, porque García Lorca, esto ya es una hipótesis, García Lorca, estoy seguro que si esto lo hubiera pillado en zona nacional, pues a lo mejor no le hubiera pasado nada. Esto es una hipótesis, Si le pilla esto en Valladolid, de Zaragoza, hubiera pasado. No le pilló en su zona, que era donde tenían los enemigos. Y quién sabe, esto ya está bien, es una hipótesis, si Dionisio de Urbejo, que era un hombre muy culto, después pasó a la prisión de Franco y tal, ¿no? Pero Dionisio de Urbejo, a lo mejor, lo hubiera reclutado como los servicios de propaganda del propio régimen de Franco, vete a saber, porque García Lorca no estaba por la revolución comunista y anarquista, ni mucho menos. Es más, se encontró en Madrid, y en la época ya republicana, a unas monjas que llevaban un sagrario en un taxi, y él las acompañó y rezó en un taxi. Esto tampoco se dice. O sea que lo de García Lorca fue un gran error, fue un gran error. Y yo tengo que decir claramente, no se le hubiera matado, porque se le ha hecho un mito estúpido.
no se tiene que matar, eso es la verdad. Pero la realidad es eso, que lo mató la gente local, no fue el régimen de Franco, fue la gente del momento. Jaime, Es además que Franco no quiere el poder realmente hasta el 1 de octubre. vale. Estamos desde julio a octubre, cada zona tiene su feudo, ¿no? En la parte de Andalucía manda tipo de llano, y Franco manda en África. Después otra cosa es, ya a partir del 30 de septiembre, entonces, cuando se nombra en el boletín final para que el 1 de octubre salga a Franco como jefe de Estado, jefe de las Fuerzas Armadas, generalísimo de la guerra y jefe de Estado. Español. Jaime, ¿había una represión del catalán durante el franquismo? Esos son los tópicos. Vamos a ver. El catalán no fue lengua oficial, nunca. Eso es verdad. La lengua oficial era el castellano. Los escritos eran en castellano. Si tú te llamabas Jaume o Joan, tienes que poner Juan. Eso es verdad, del registro oficial, cierto. Las frases eran en castellano, cierto. Ahora bien, se hablaba catalán en la calle. En los patios de los colegios se hablaba catalán. Yo he cantado canciones en catalán en un colegio municipal de Gerona, del grupo escolar, que estaba enfrente del gobierno civil, además. Yo he cantado canciones, La Moreneta, La Fe del Pueblo Català, todo eso. Las he cantado yo y otras, hay santanas. Además, fíjate bien, existía un actor que se llamaba John Capri, que hacía monólogos en catalán. Una poetisa que se llamaba Clementina Arderiu, que escribía en catalán. Un cantante que se llamaba Emilio Vendrell, que cantaba en catalán. Había ejercicios florales en catalán. En la Facultad de Barcelona había, dentro de la sección de lenguas románicas, una asignatura. No había la filología catalana como tal, eso es cierto, pero existía una asignatura de lengua y literatura catalana, como había francesa o italiana, que dirigía un profesor que se llamaba Antonio Comas, que era de Mataró, concretamente. O sea, en Madrid se hacían bailes en las sardanas los sábados, en el Retiro, en catalán. Había también la Feria Lluvinosa de José María Segarra, era en catalán, que ganó un premio en el año 54, además. Por ejemplo, en Gerona, imagino que en otros sitios, en Tarragona y en otros sitios había los pastorets. Decía, por ejemplo, en Gerona había los pastorets, por ejemplo, de Mossèn Day, que lo mataron en el 36, que hacía la Salle. Y en Figueras había los pastorets hechos, escritos por Mossèn Fortunet, que también lo matan en el 36. Esto es desde la época de Franco. En la época de Franco se monta la librería Las Voltes, que es un centro separatista muy catalán, pero sin embargo se abre al lado del ayuntamiento del año 63. En la época de Franco, en la calle Ciudadanos 15, obviamente, se monta el Òmnium Cultural. Vale. O sea que eso de la persecución. Yo tengo libros en catalán y programas de ferias en catalán, de fiestas en catalán, en mi casa. Claro, el mercado era menor en catalán que... O sea, esa prohibición no, lo que pasa es que hay personas que creen que la libertad de catalán era para usar el catalán, como hacen ahora muchos, como instrumento de lucha y combate contra la unidad de España. O sea, es una manipulación. ¿Cómo era la escuela en esa época? ¿Qué os enseñaban? La escuela de mi época, bueno, pues no sé, se llamaban historia, matemáticas, geografía, de las naturales. Existía la antes la Fundación de Expresión Nacional, eso es cierto. Y al principio era muy política, después se igualó un poco, pues, ya fue un poco más floja, pero al principio era con un momento de... Claro, está un poco la política del propio régimen respecto a las potencias que habían ganado la guerra, ¿no? Pero... ¿Teníais que cantar el Cara al Sol antes de entrar en Eso clase? dicen, en algunos casos puede ser que sí. Yo He solo... escuchado de mi abuela que alguna Es vez... posible, es posible. Yo personalmente te puedo decir que la experiencia que tengo no era cantar el Cara al Sol. Lo cantábamos el himno nacional de Pemán. Vale. Al inicio nos ponían en filas, y estoy hablando del grupo escolar, y cantábamos el himno nacional. A lo mejor en alguna escuela, después de Eugenia estuve, algunos sábados o viernes para tardes, hacíamos alguna canción de un falangista y tal. Pero eso de cantar el Cara al Sol, que yo no digo que no existiera, puede ser. Pero es que yo no lo viví directamente. Ahora, lo que también te digo es que cuando mandaban ellos, en las escuelas se cantaba la Internacional y otras canciones comunistas. Estoy hablando de la época del Sí, sí. Republicano. Jaime, mira, ahora en la actualidad el 50% de la población en España se considera católico.
En esa época era el 93, por cierto. Sí. ¿Qué papel tenía la Iglesia en la sociedad bueno, en la sociedad de entonces? ¿Y por qué crees que se ha ido perdiendo? Y últimamente hay muchas críticas, bueno, últimamente y siempre, después de esto hubo tanta crítica a la Iglesia. Pues son varias preguntas en una. A ver, la influencia, muy grande. Es lo que va en el nacionalcatolicismo, palabra que yo no estoy de acuerdo, porque el nacionalcatolicismo fue una invención de un cura, un jesuita filomarxista, llamando Álvarez Volado, y de otro también antifranquista canónigo de Málaga, llamado José Ruiz. A ver, lo que pasa es que la Iglesia Católica fue nacional, distinto, no es lo mismo. El nacionalcatolicismo si hubiera sido si Franco hubiera creado una iglesia estatal, como hizo Enrique VIII con la iglesia anglicana, o como hizo Luis XIV con la iglesia galicana, o como hicieron los protestantes luteranos, no los calvinistas, y los calvinistas fueron por otro lado, al revés, que crearon con los príncipes, el poder de los príncipes, crearon iglesias nacionales. Franco no creó un Estado, una iglesia estatal. Se intentó crear, por ejemplo, con el regalismo, algo parecido. El regalismo era un control del Estado sobre la iglesia, que empezó en Francia, pero que también se copió con Carlos III. Y incluso se intentó crear, en la época de Carlos IV, con el ministro Urquijo, una iglesia nacional española, pero que no cuajó. O sea, primero, había mucha influencia, evidentemente. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque es una iglesia surgida de una persecución. Vale. Claro, esto da mucha fuerza. También es cierto que mucha gente se apuntó al carro, no se engañe, pero la hipocresía siempre funciona, eso es verdad. Pero claro, entonces la iglesia era muy perseguida, y entonces la iglesia fue nacional. Exacto. Se despuntó después a partir del Concilio Vaticano II por otras cosas. Vale. Eso ya fue más tarde, pero eso fue la iglesia católica nacional. El por qué ha habido ese descreimiento, esto ya fuera de la política. Evidentemente, pues ha habido ideas fuera y con nuevas generaciones, de racionalismos, positivismos, marxismos más o menos intelectualizados, o progresismos católicos que han planteado muchas cosas y que han difuminado esa y otra. También se le ha acusado, claro, de la coalición con Franco, pero también se olvidan de que después muchos curas apoyaron la oposición contra Franco, concretamente en Baskonia sobre todo, y Cataluña bastante, empezando por Montserrat, el Levante Montserrat, no todos, ¿sí? Pero hubo un apoyo de ciertos sectores de la iglesia, del clero. A mí me gusta más hablar del clero que de la iglesia, del clero a los movimientos antifranquistas, también es cierto, es cierto. El discurso del canal Tarancón, de la transición, la posición del monseñor de Añoveros, y de los últimos momentos de Franco cuando se condena a los de ETA, todo esto, eso es cierto. O sea, lo mismo que hubo un tiempo de gran apoyo, después se fue separando, o sea que y el cambio religioso es una cuestión de sociología religiosa, que yo creo que está retrocediendo. Yo creo que ahora, esto es una opinión mía, ahora cada vez hay más jóvenes religiosos. Esto es una opinión mía. Sí, en las iglesias los domingos hay bastante gente. Sí, bueno, bastante. sabes, hay un revival religioso. Ahora sí, faltan curas, faltan frailes. Hay una crisis que viene a través del Concilio Vaticano II, una nueva interpretación, pero no solamente en España, sino en muchos sitios. En España todavía se vea más, porque claro, cuando hay una gran fuerza que después desvanece, en cambio en Francia ha sido al revés. Como en Francia siempre ha sido la iglesia perseguida, tanto la Revolución Francesa como con las distintas repúblicas, la Tercera República Francesa sobre todo, que era masónica y gaicista y tal, pues claro, evidentemente el mundo católico francés ha permanecido muy en lucha y se mantiene muy fuerte. Pasa como el movimiento católico en México, exactamente igual. Hablemos, si quieres, de una de las construcciones más ambiciosas de Franco, el Valle de los Caídos, bueno, ahora el Valle de los Cuelgamuros. Mucha gente lo ha criticado también, se ha dicho que sí es un cementerio, que sin... Explica realmente, desde tu punto de vista, la historia del Valle de los Caídos y por qué se construyó el Valle de los Caídos. La idea de Franco del 57, del 43, y el discurso acaba el 57, era la idea de hermanar a los caídos de un lado y de otro. Incluso el propio Juan XXIII, que no es que fuera un papa muy amigo también de Franco, en el sentido, pero decía, es el único país, la única nación donde se hace un monumento a los caídos de un lado y de otro. Eso dice Juan XXIII. Y de Francia,
Los monumentos son para los vencedores, no para los caídos. Se ha exagerado sobre esto. Piensa que este monumento de los caídos, que ha sido un monumento, fíjate bien, el constructor de las esculturas de los caídos es un socialista, Juan Ábalos, que gana con concurso público, gana el premio para, vamos, la titulación para hacer las esculturas. El Cristo del altar es el que se ilumina de un momento dado, cuando todo se ha apagado, lo hace Julio Biotegui, que era un nacionalista vasco. Cuando Franco va a ver a Zuluaga, el pintor, se encuentra, dice, hombre, este hombre me interesaría para ver los caídos. Y Zuluaga le dice, bueno, es que es nacionalista vasco. Y Franco dice, no me importa, ya que tienes de arriba, lo importante es que me haga esto. Esto de entrada. Después exagerado. Presos políticos que han muerto en este. Primero, en los caídos, que hubo 2000 y pico, 600 trabajadores aproximadamente, que no todos tuvieron al mismo tiempo ni tal. No eran presos políticos todos. Presos políticos había, parece ya, obreros normales, presos comunes y presos políticos de la guerra. De los presos habría unos 200 políticos, o no, comunes eran 260, son 10%. Estos presos, además, tenían, fíjate bien, 6 días de redención de pena por día trabajado. Ese día trabajado se contaba también el sábado y el domingo, aunque no trabajaran. Y si había lluvia o tempestad o nieve, que no es verdad, se contaba también. Se percibían 10 pesetas al día. Y además tenían cotización de la seguridad social. O sea, que eran unos presos de lujo. Además tenían, también con los obreros igual, tenían una casa para vivir con la familia y la familia vivía con ellos. En esa familia y en ese grupo hubo personas condenadas a muerte que les conmutó la pena. Por ejemplo, el padre de Gregorio Peces Barba, el que fue presidente de las Cortes, y socialista, era funcionario de las oficinas. El doctor Miguel Ausín, que era médico de los caídos, era sido condenado a muerte. Sin embargo, estaba trabajando ahí, le conmutaron y saliría a 50. El practicante se llamaba José Orejas, lo mismo. El maestro, porque había una escuela también a las familias. Entonces, que se llamaba Gonzalo, no me acuerdo el apellido, pues Gonzalo de Córdoba. Pues este hombre era maestro, titulado, cobraba un sueldo. Es una cosa que de esa época, 10 pesos al día, suponía 300 pesetas al mes. De esa época, que cobraba, por ejemplo, un profesor de instituto, un adjunto que se habla. Es que las cosas hay que decir, se ha exagerado. Bueno, para eso, muchos pedían voluntariamente trabajar allí, está mejor. Unos que también trabajó allí, que no era preso político, pero que había sido comunista, era el padre de Paco Raval, que también fue el actor, era comunista. Era Damián Raval, que trabajaba como pedario obrero, estos obreros. O sea que esto es una cantidad de muertos por accidente, no, mentira también. Murieron 14 obreros en el Tajo, propiamente dicho, y 3 en accidentes sin decide, que uno de ellos concretamente fue por culpa de él, porque se coló en un camión de transporte de material para irse a Madrid de juerga. Entonces hubo y se mató. En realidad hubo 14 de accidentes y 3 fuera, 17. También es cierto que después murieron unos 50 más por enfermedades y psicosis que tuvieron allá, eso es cierto. Si ya es de accidente laboral, no pasa mucho. Pero también se ha mitificado esto de una manera enorme, en contra de... Y por ejemplo, que se intenta es destruir el Valle de los Caídos, los 30 y tantos mil personas que están allá, y se intentará, pues más que no se atreven. Ahora el Vaticano está intentando... Ahora con el nuevo Papa. Veremos el nuevo Papa qué hace, pero ahora lo castigó donde ahora el Santa Sede. El nuevo Papa ha visitado... Lo he visto, sí. Los agustinos. Entonces, el anterior no quiso venir para nada a España, es otra historia que no voy a entrar, pero hay unos acuerdos del año 79
entre el Estado español y la Santa Sede y uno de los acuerdos, el tipo jurídico, que cualquier conflicto ha de verse entre las dos partes. O sea que lo que se intenta salvar ahora es la cruz de 154 metros, con otros brazos de 24 metros, que es una obra que construyó Ábalos, que repito, era socialista. Es que esto es lo bueno. El número 7 del Partido Socialista de Badajoz. Cuidado, es que estaba en el cine y volvió a trabajar. Todo esto no se dice. Esto es la realidad. Y vengo a decir las cosas como son. Es que realmente esto es la gran campaña en contra. Y se quiere intentar, espero que no lo consigan, derribar la cruz de 350 metros cuadrados. Es un emblema, la cruz más alta del mundo. Sí. Esto sería una ofensa para... Ya hubo siempre problemas sobre esto, porque ya Alfonso XIII ya tuvo problemas con el Sagrado Corazón de los Ángeles. Y ya dijo la masonería, como se construya esto, dejarás el trono, y cumplieron. Después lo fusilaron en el 76, ¿no? De los Ángeles. A ver, entonces, esto es así. De hecho, hay un relato que he leído que Franco guardó los planos y dijo, guardaros los planos por cuando lo vayan a derribar, volver a construirlo. Bueno, eso no lo sé. Eso lo vi en un documental. Yo esto es la vez que lo oigo todo eso. Yo lo que sí te puedo decir es que Franco no quería ser enterrado allí. Ah, ostras, no sabía esto. Pues hablemos de esto porque 50 años después de todo esto se decide la exhumación de Francisco Franco en el Valle. ¿Qué opinas de que se desenterrara Franco después de 50 años? Fue una barbaridad, muy ilegal. Primero es la profanación de un templo sagrado. Aquí también falló la Iglesia, por supuesto. Y la derecha conservadora pues también vino para atrás. Tenía que haberse opuesto. Esto fue un acto circense, esperpéntico y canallesco. Y vergonzoso. Vergonzoso, pero no solamente para los de la izquierda, también para la derecha conservadora, y también para la propia jerarquía eclesiástica española y también del Vaticano. Tenía que haberse opuesto a esa canallada, esa mascarada. Eso tenía que haberse opuesto. Eso de tal. Repito, Franco no quiso ser enterrado allí. Quería ser enterrado del Pardo. Pero las cosas, los políticos dijeron después, no, el propio rey, Juan Carlos, eso hay que enterrarlo allá. Entonces, enterraron en ese sentido. Pero una profanación de la familia de José Antonio fue más inteligente. Dije, no queremos un esperpento con nuestro familiar, que lo hicieron con Franco. Lo han trasladado al cementerio de Madrid, que por cierto también han profanado, han pintado, porque esto es la mezquindad. O sea, tú puedes ser, sí, tú puedes ser de un partido o de otro, pero yo sería incapaz. Una persona de bien no puede ir a pintarrajear una tumba. Yo sería incapaz ni de mandar, ni además lo reprobaría. Que alguien fuera a la tumba de la pasionaria, por ejemplo, y pintarrajeara. A los muertos hay que dejarlos sin paz. Los muertos, sean de un lado o de otro, pertenecen a la jurisdicción de Dios. Esto es muy serio. Piensa una cosa. Cuando profanan unos flechistas, que fuera, aparentemente flechistas, que fuera, las tumbas de Galán y de Hernández, que son aquellos oficiales, entre otros, que se levantan en Jaca el año 1930, en favor de la República, que además fueron traicionados por los propios republicanos, por Indalecio Prieto y Casares Quiroga, que estaban allá y retardan, no dicen nada y los otros se levantan cuando les habían dicho. O sea, también fueron traicionados por los propios suyos. Bueno, pues cuando se entierra, y alguien profana sus tumbas. José Antonio Primo de Rivera lo condena públicamente. Que es lo mismo que pasó con Carlos I. Cuando alguien le dijo en Nuremberg, vamos, aquí está la tumba de Lutero, vamos a profanar. Y Carlos I dijo, yo he venido a luchar contra los vivos, no contra los muertos. O sea, ahora, independientemente de la cuestión política, no se puede, ni se debe profanar ninguna tumba. Repito, que si alguien profanara la tumba de Companys, lo ha puesto verde, lo has visto ahora, Sí. yo si él mismo, yo protestaría. Claro. Parece una ignominia. Porque hay unas cosas que están por encima de la política. Es la ética y la estética. Vale.
Vemos, bueno, ahora la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Sí. yo creo que es la, bueno, por lo que he visto y lo que he leído, es la única que se puede oponer a que el Valle se derriba. ¿Por qué crees que el PP no se ha mojado en este tema y sí Vox sí? Bueno, habría que preguntarse un poco al PP. PP, con todos mis respetos, ya de siempre quiere jugar un poco a dos caras, no quiere vincularse al franquismo demasiado, tampoco lo quiere hacer Vox, ¿eh? Pero bueno, no quiere vincularse al franquismo, cuando es un partido que lo fundaron 7 ministros franquistas. Es más, el votante primero, sobre todo de la Alianza Popular, era un votante franquista. Era la misma mentalidad que el de Fuerza Nueva. El padre del de Fuerza Nueva era, que yo era de Fuerza Nueva, éramos más claros, más transparentes, si me permites. Nosotros se jugaba más la táctica al poder y tal. Ahora el PP habrá cambiado de estructura. Habrá mucho liberal, mucho democristiano, pero lo que se quiere jugar esta postura débil de que además no se le van a agradecer, porque les van a llamar fascistas, exactamente igual. El PP además juega con el PSOE cuando da la gana. Votan juntos en el Parlamento Europeo. O sea que, bueno, pensé que hay una derecha del PP muy distante y una izquierda del PSOE muy distante, pero no creas tú que haya mucha diferencia entre ambos, ahora la verdad. Pues eso es lo que pasa. Isabel Díaz Ayuso, y yo creo que tiene muchas cosas buenas, una mujer valiente, trabajadora, no voy a aplicar, pero en este aspecto sí de la misma línea, ¿no? No mezclarse y no quiero meterme en esto, lo de Franco, yo no soy franquista, somos de una derecha nueva, en fin, todas las cosas. ¿Cómo viviste la muerte de Franco? ¿Qué se sentía en las calles cuando Franco murió? Bueno, mucha concentración. Yo creo que existía tranquilidad por un lado y consternación, a ver qué pasa ahora, ¿no? Está yo de vivido ahora y salida de tristeza, ¿no? Yo vi a mi madre llorar. Y mi padre, hablando un momento, se escapó un sollozo y no era fácil, ¿eh? Una cosa instantánea, ¿no? Pero hombres que nacen y mueren, y toda esas palabras de Clara Cisneros no, de Divino Impaciente de José María Pemán, ¿no? Pero bueno, claro, mucha gente lloró, mucha gente lloró. Otra gente no, otra gente incluso lo celebró con champaña. También es cierto, que me parece una falta de caridad. Yo no celebraría con champaña la muerte de nadie, Vale. ni siquiera de un tío de ETA. Porque yo entiendo, como cristiano que soy, que cuando una persona muere pertenece exclusivamente a la jurisdicción divina. O sea, yo podría a lo mejor apoyar una firma de pena de muerte, posiblemente. Pero yo, una vez una persona ha muerto, esta persona, y la persona, soy un poco repetitivo, ya lo sé. Esta persona no puedes tú celebrar una muerte de nadie, ¿no? Y hubo que celebrarlo con champaña. Y me pareció mal, porque además algunos los que celebraban con champaña eran hijos de franquistas. Es más, si tenían carreras y se tenían algunos puestos, no voy a mencionar nombres, eran porque habían sido hijos de los que ganaron la guerra. O sea, que eran los menos indicados. Porque aunque lo hiciera un tío que lo fusilaron porque se era comunista o anarquista en los años 40, 41, 42, y lo celebraron, lo puedo entender. Me parece mal, ¿eh? Pero que un tío que además, una persona, vamos, que ha sido hijo de un hombre del régimen de la derecha, que si no hubiera ganado Franco, y se lo he hecho en la cara más de uno, ¿eh? Si no hubiera ganado Franco la guerra, no estarían donde están. No gozarían de las carreras y los privilegios, incluso del soporte económico que tienen. Pues no debes tú beber con champaña la muerte de un hombre que a mí nos te salvó la vida. ¿Fue fácil adaptarse a una España democrática después de tantos años viviendo con Franco? Bueno, hubo sus problemas, claro, sus problemas. Eso se vio, muchos, las personas no surgen así. Sus follones, sus líos, también hubo un Estado que habría que ver quién estaba detrás, y es otra cosa, lo del 23 de febrero, también Tejero fue traicionado, como fue traicionado, traicionado era Gary García Hernández, pero no, en otro sentido, pero también, claro, hubo la gaita, siguió matando, hubo atentado de Atocha, el asesinato del problema de Montejurra, que había que ver quién animó aquello también. Yo tengo mis ideas, lo que pasa es que no puedo probar, claro está, como tampoco puedo probar lo que pasó en la Atocha. Tengo mis convencimientos, pero claro, no puedo demostrarlo. Entonces, tiene en cuenta que en esos aspectos políticos se juega un poco la carambola, ¿no? Uso a estos para que vayan contra estos y me dicen, pero yo no doy la cara. Entonces, sería un poco el esquema. Y tú eres inteligente y me estás entendiendo.
perfectamente. Entonces hubo unos conflictos, hubo unas huelgas, lo de Vitoria, lo de Fraga Ibar de la calle es mía, todo aquello. No, la cosa no fue fácil. Ahora, hubiera sido, ciertamente, si ha triunfado en algo la transición, es porque hubo un estado de economía, de bienestar, una clase media, y todo el mundo dice, vamos a mantener lo mejor posible, vamos a votar que sea la reforma, vamos a votar que sea la constitución, para mantener. Franco fue bien, pero bueno, ahora hay que cambiar, porque se empieza. Yo no, yo voté que no a la reforma y voté que no a la constitución. No, no es mi caso, pero comprendo que alguna gente pues dijera, bueno, hay que, yo, los de Puerto León decían, pues hay que seguir con los principios del derecho nacional, y no nos hicieron caso, y ahora resulta que mucha gente nos da la razón. Por ejemplo, en la cuestión de las nacionalidades. Las piñas se opuso a las nacionalidades, y ahora mucha gente dice, es que esto no puede ser. Esto ya lo hacíamos nosotros, no vas a invocar en esto, ¿no? En fin, esto es lo que pasa. Ahora ya en la actualidad, para ir acabando un poco, quiero que digas sobre tu punto de vista cómo ves actualmente España. Mal, mal. El gobierno español es un desastre, tanto lo económico como lo social. Se ha fracturado más, se ha creado más división con esto, la ley de la memoria histórica o democrática, que no tiene nada ni de memoria, ni de historia, ni democrática. Con las relaciones con Marruecos, un desastre, porque tenemos esta gente traspasada protegiendo a Afganistán, no sé, pero donde está el peligro no es Putin, ni está. El peligro está en Marruecos, Ceuta, Melilla y Canarias. Lejos de defenderlo. Yo lo veo mal el problema. Y además, una inmigración, con todo mi respeto, no soy racista, soy razófono, no es lo mismo. O sea, yo defiendo a mi propia raza y mi propia comunidad. No se puede. Yo no tengo nada que vengan señores de fuera con un papel legalizado, debajo, y que tengan los mismos derechos que un español. Estoy de acuerdo, como fuimos los españoles, o fueron a Alemania, eso es una cosa. Pero una invasión, gente incontrolada, que son unos más famosos menas, que tienen más edad de la que dicen, que están cometiendo crímenes, delitos, y esto se ve, y es que vaya la gente a Salem, Gerona, o a Badalona, o en Lérida, en Mollerusa, no sé dónde más, que vean cómo está el problema. No, hay que vengan todos, que se actuen. Pero resulta que los dirigentes políticos viven en sus zonas urbanas protegidos. Eso es lo que decía igual el Pablo Iglesias. Oh, yo disfruto viendo, me emociono cuando alguien ve aplastando la cabeza de un policía. Muy bien. Pero se monta un casoplón protegido por guardias civiles. Guardias civiles que además los trata mal, porque los afanan ya, y no deja a la gente que se acerque a la casa, porque el señor quiere vivir tranquilo. O sea, aquí no hay gran hipocresía, y hay dos medidas, hay un maniqueísmo, ¿no? Oh, que vengan gente buena, pero ¿dónde los vamos a meter? ¿Cómo se puede limitar a toda la gente? No puede. Y lo que tampoco puede ser es que tenga unos beneficios que el español normal no tiene. Y ahora que has hablado de migración, ya para últimas dos preguntas. Inmigración ilegal, sobre todo. Yo no estoy en contra de que venga gente que trabaje con Sí, tal, en fin, todo la más de esa que ha venido de todo. te quiero preguntar, Además, por mafia. has hablado así eso lo explico Alberto, has hablado de la inmigración y bueno, por ejemplo en Sal, ¿no? Que leí que el 80% de los nacimientos son de origen marroquí. ¿Qué opinas de que se esté imponiendo un poco ya la cultura islámica en España? Pues mal, porque estamos perdiendo la esencia de España. Me parece bien que sigan sus leyes musulmanas allá, la yihad, todo esto, pero que no nos imponga la yihad aquí, y que haya escuelas donde ya se celebre el Ramadán, y que se diga, hay escuelas que se imponga un menú que vaya contra la ley islámica. Oiga, usted está en casa y tiene que adaptarse a nuestras leyes. Otra cosa que usted si quiere hagamos un menú aparte. Digo yo que no, que el chico que esté el Ramadán tenga un horario aparte. Bueno, me parece muy bien. Pero que nos impongan a los demás. Vamos, tú imagínate que tú vas a un país no sabía Arabia Saudita o países ricos. Tú imagínate un país más musulmán. Digo, quiero celebrar la Semana Santa públicamente. O que pase con un lugar en la población italiana, tú que eres de origen italiano, del sur de Italia, pues que, dice, no me acuerdo qué población era, te lo diría, que se prohibió rezar el rosario públicamente para no ofender a los musulmanes. Ostras, no, sí. Pero esto es o que una señora que dijo que había que pedir perdón a los musulmanes
por celebrar la Semana Santa porque les ofendía. Ahí no estés a hacer puñetas, con perdón. Ahí no. Es que esto es una estupidez. Es que esto es un complejo de inferioridad, de culpabilidad absurdo. O sea, nosotros somos los malos y los que vienen de fuera son buenos. Y ellos permiten que haya ese mate al cordero y que hagan en la plaza pública y tal, y nosotros la Semana Santa, porque como es católica, no se puede permitir. Esto es una barbaridad. Aparte de ser una apostasía, muchas cosas más, es un suicidio colectivo. Un suicidio colectivo de España. Como no se ponga remedio, y esto no es ser racista, esto es ser defender tu propia identidad. Jacinto Benavente decía en su libro La ciudad le confiada, pero decía muy bien, mejor que yo, decía en la ciudad, o sea, en la nación, está muy bien hablar de las ciudades extranjeras, foráneas, pero está muy mal visto hablar de tu ciudad propia. Eso decía Jacinto Benavente, entonces, en La ciudad le confiada, una obra que te conviene, te invito a que leas si no has leído, que es la continuación de Los intereses creados. Bueno, pues esto es lo que está pasando. Estamos integrando todo a los de fuera. Y nosotros somos los malos, y de inferior. No puede ser, va en un supermercado, eso ya lo paga el ayuntamiento. Entonces la señora que viene detrás con el carro, esa es que pagar. O que vaya a una farmacia y cojo esto. Y también tú tienes que ir por el seguro, o si no, lo compras. Esto no puede ser. Y esto es un racismo al revés. Es una discriminación al contrario. Jaime, para terminar, que eres una persona con mucha experiencia, quiero que des un consejo a la gente que nos está escuchando, sobre todo a los jóvenes y incluso a mí también. Bueno, esto te agradezco la oferta. Yo no me considero la persona idónea para dar consejos a nadie. Para dar consejos a nadie. Yo diría en general, es que lo ideal sería que la gente mantuviera ese concepto religioso, ya no digo ya católico en sí, ¿no? Que hay un Dios, que hay una trascendencia, y que no podemos vivir apegados a lo material, esto por un lado, y que hay que tener una relación con la tradición, con lo que nos han entregado las generaciones anteriores, que no se puede tirar al alcohol. Y esto tanto lo digo a los que nos sentimos españoles, como en mi caso, Diego, sino incluso a los que no son necesariamente españoles, independentistas o separatistas. Digo, mira la palabra independentista que me gusta decir separatista, independentista es otra cosa. Pues yo diría que incluso vosotros, separatistas, tenéis que defender vuestra tradición catalana y no podéis dejar que eso se pierda. Eso coincido con Silvio Ríos. La verdad, ya no solamente es la idea de comunidad, tanto en español como en catalán, que para mí es parte de España, por supuesto, tiene que conservarse. Y la visión trascendental de un Dios, que no podemos sugerir al materialismo. Otra cosa es que se ayude a los necesitados y que se apoye a los países de fuera, desde aquí, pero no intentando que esto desaparezca. Ya lo dicen ellos, ahora hemos conquistado España, España es nuestro, es andaluz. Ya, no, que ha costado 8 siglos. Ahora, desde Don Pelayo, no podemos hacer de los Nopas, no podemos hacer de Don Julián. Jaime, muchas gracias por venir. Nada, hombre, ha sido un placer. Auténtico. Yo estoy siempre a tu disposición. Igualmente, muchas gracias por venir. Espero que vuelvas a venir y hablar de otros temas. Cuando quieras. Y pues muchas gracias a todos por escuchar, por estar aquí un día más y nos vemos en otro episodio.